Bienvenido motera o motera a un nuevo vídeo de Fitness for Moto. Si no me conoces, soy Ramón López, preparador físico especializado en motociclismo de velocidad. Y hoy vamos a tratar un tema que últimamente está volviendo a estar en boca de todos, y es el del síndrome compartimental. Habrás visto seguramente algunos vídeos o algunos artículos en los que se comenta un poquito por encima esta enfermedad que está volviendo a tener mucha incidencia en nuestro deporte. Entonces quiero dedicar este vídeo a profundizar un poquito más en esta patología y en que conozcas diferentes puntos clave, como es cómo se produce, qué efectos y qué síntomas tiene cuando se produce, qué tratamientos se están llevando ahora mismo y qué podemos hacer. Esto sobre todo es lo que más os vais a llevar de forma práctica, y es qué podemos hacer para prevenirlo. Así que vamos con el vídeo. Bueno, esta lesión estamos viendo esta temporada 2021 que sobre todo se está dando en casos, aunque hay algunas excepciones, de pilotos que o es su primera temporada o están adaptándose todavía a una categoría superior a la que normalmente competían. Estamos viendo sobre todo casos en las categorías de MotoGP y de Moto2, como puede ser en Moto2 como Barry Baltus o Raúl Fernández, y en MotoGP, pues bueno, el caso más llamativo fue el de Fabio Quartararo, aunque también Jack Miller o Iker Lecuona han tenido problemas, incluso en Moto E, que también son motos muy pesadas y que exigen mucho físicamente, sobre todo a la fuerza de agarre, que ahora veremos que es lo que genera ese problema en la zona del antebrazo. Pues por ejemplo María Herrera también ha necesitado de pasar por quirófano para solucionar este problema. Entonces muchas veces conocemos que es un problema a nivel de antebrazo, pero no sabemos muy bien si es a nivel del músculo, es algo de tendones, seguramente pues no conozcas en detalle, más allá de que sienten esa presión, es como que se les inflama el antebrazo, ¿verdad?, a los pilotos, pero no sabemos detalladamente qué es lo que pasa, y entonces pues quiero de una forma sencillita mostrarte los detalles de esta lesión y que ya la puedas comprender mejor. Aquí, ahora te pondré además también en pantalla para que lo puedas ver mejor. Tenemos un músculo muy sencillito, más que un músculo, un miembro que puede ser por ejemplo el antebrazo, ¿vale? Y si vemos los círculos que tienen puntitos, los puntos son las fibras musculares, y entonces las agrupaciones son músculos, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis que no es un problema a nivel de un músculo en concreto, sino que un grupo de músculos, ¿vale?, tienen rodeado, como vemos aquí en verde, una fascia, ¿de acuerdo? El problema del síndrome compartimental viene dado a esto, viene dado a las fascias que tenemos, que al final es como un recubrimiento que a un grupo de músculos, por ejemplo, los que tenemos en el antebrazo, hay diferentes grupos de músculos que están rodeados por una fascia. Entonces, de una forma sencilla, lo que ocurre es que esta fascia, en ciertas zonas, por ejemplo como es la del antebrazo, no tiene una función o una posibilidad de estirarse, de flexibilidad, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que cuando acumulamos demasiada hipertrofia, gana volumen muscular, esa musculatura que tenemos aquí dentro, es como que se siente reprimida, al final por eso aumenta la presión, ¿vale? Porque intenta expandirse, intenta hipertrofiarse, y esta fascia lo limita. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que en esta zona, además de ese músculo, que ya de por sí que se sienta oprimido es un problema para la hora de rendir, también tenemos vasos sanguíneos, como son las venas, y también tenemos nervios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya veremos después los efectos, pero claro, esto va a llevar a que el flujo de sangre disminuya, lo cual va a seguir aumentando mis problemas, y que al pinzarse los nervios falte esa sensibilidad, que también ya veremos también en los síntomas. Es una de las cosas que se quejan los pilotos principalmente cuando empiezan a tener este problema, que es que dejan de sentir los dedos, no pueden frenar con comodidad, y en definitiva su manejo de la moto es más difícil. Entonces, una vez que hemos comprendido cuál es por así decirlo, el inicio de esta patología, vamos a ver un poquito en profundidad cuáles son los efectos que va encadenando nuestro organismo, y en concreto nuestro antebrazo, para que al final acabemos con una situación pues como la que sufrió Fabio Quartararo en el Gran Premio de Jerez. Debemos entender que las diferentes situaciones que hemos ido comentando antes, como es la presión del músculo, que se restrinja el flujo sanguíneo, y también la intervención de los nervios, que hemos dicho que se podían pinzar también al estar comprimidos, pues se van encadenando de cierta forma para que luego al final lo que suele suceder es una disfunción muscular, ¿vale? Que no deja de ser otra cosa que nuestro músculo no funcione correctamente. Entonces, todo inicia en la actividad, ¿de acuerdo? Ya veremos cuando hablemos en profundidad de cómo se diagnostica esta enfermedad, que el problema principal es que cuando estamos en reposo es muy difícil verlo,
porque no afecta tanto a nuestro tono muscular, ¿vale? Si no sabes lo que es el tono muscular, es el volumen que tiene el músculo cuando está en reposo, porque todos los músculos cuando están en reposo tienen una activación, ¿vale? No está nunca con cero de activación. Aunque estás durmiendo, tus músculos tienen un porcentaje de activación, ¿vale? Que en función de si es más o es menos, eso es el tono muscular, que es como tú ves el músculo en reposo, ¿de acuerdo? Entonces, se suelen agravar y suelen aparecer estos problemas cuando estamos en una actividad que demanda estimulación de ese músculo, en concreto del antebrazo. Entonces, normalmente pues va a ser encima de la moto o en ejercicios físicos en los que demanden muchísima fuerza de agarre, como puede ser un peso muerto con mucho peso o cualquier otro ejercicio con barras o mancuernas, ¿de acuerdo? El primer efecto que vemos es que lo que comentábamos, al ganar espacio, al ganar volumen ese músculo, se va a notar restringido, ¿vale? Pero eso únicamente es el primer problema. Nos solemos quedar ahí cuando explicamos esta patología de forma sencilla, pero bueno, hoy te la quiero explicar de una forma un poquito más profunda, comentándote que después de que se ocasione esa presión, llega el problema de que disminuye el flujo sanguíneo, por lo mismo que te he dicho, porque entre medias del músculo y de la fascia hemos visto que también pasaban los vasos sanguíneos. Entonces se disminuye ese flujo de sangre y como disminuye el flujo de sangre, lo que nos aporta principalmente a las células, entre muchas otras cosas, es el oxígeno. Entonces, el tercer escalón, por así decirlo, sería que nuestra musculatura se empieza a quedar sin oxígeno, ¿vale? Y eso al final acaba llevando a una disfunción muscular. ¿Cuál es el problema por el que no llega a ser tan grave cuando estamos entrenando en un gimnasio, por ejemplo? Un piloto que a lo mejor el fin de semana va a tener un problema de síndrome compartimental, si entrenamos el martes en el gimnasio e incluso le hacemos ejercicios de cierta exigencia en la fuerza de agarre, que ya veremos que no sería lo más óptimo, no encontraremos los mismos problemas que vamos a encontrar en la competición. ¿Por qué? Porque se le suma toda la exigencia metabólica, ¿vale? Que tiene encima de la moto. Y es que cuando estamos encima de la moto tenemos un grado ya de tensión por estar compitiendo, una carga aeróbica, ¿vale? Que cuando estamos entrenando fuerza de forma aislada no la tenemos. Estamos, por ejemplo, vemos muchas veces en las carreras cuando ponen el pulsómetro en realización, que pues el piloto puede estar entre las 170, 180, incluso 190 pulsaciones. Entonces eso es un agravante, ya que tampoco su cuerpo puede dedicar todos los recursos a ese problema que se está apareciendo en el antebrazo. Necesita llevar recursos a los pulmones, al corazón, a las piernas, al cerebro, ¿vale? Entonces eso agrava el problema, ¿ok? Y como vemos aquí, todo eso lleva a tres situaciones, ¿vale? Que son la hipoxemia, la hipoxia y la hipoglucemia. En primer lugar, la hipoxemia y la hipoxia al final se centran en el oxígeno, ¿vale? Ambas son problemas de oxígeno. En ambas situaciones, pues eso, se reduce el oxígeno que tenemos disponible y eso nos va a producir después unos síntomas en concreto. Y el tercer efecto que tiene es también una hipoglucemia, ¿vale? Que la hipoglucemia es cuando se reduce la glucosa, que no deja de ser la gasolina que tienen los músculos, principalmente para cuando estamos en una actividad. Entonces esto nos acaba llevando a tres síntomas que al final suele ser lo que describen los pilotos, que se tienen incluso que retirar después de una prueba o cualquier entrenamiento en el que sufren un capítulo de síndrome compartimental. El primero es el dolor local, que se describe muchas veces como esa presión que genera dolor de lo extrema que es, incluso de pinchazos en esa musculatura. También aparece la parestesia, que seguramente el nombre no lo conozcas, pero es esa sensación de hormigueo, como que comentan muchas veces, también que se les duermen los dedos, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa sensación de hormigueo y de que se duerme una parte del cuerpo se denomina parestesia y es otro de los síntomas que suelen aparecer cuando hay este problema. Y luego en definitiva van un poquito en escala de gravedad, ya que bueno, lo primero, pues el dolor obviamente es muy incómodo, pero es lo que menos me limita a la hora de continuar pilotando. Ya la sensación de parestesia me limita bastante porque ya ahí es cuando suelo perder sensibilidad en la frenada, ya la conducción empieza a ser más difícil, aquí suele haber una bajada de los tiempos importante y ya por último es cuando se suele tener que abandonar, cuando aparece la pérdida funcional, que ya no es solo que yo tenga dificultad de sensación o que me cueste, sino que simplemente intento apretar la maneta del freno y no puedo, no reacciona mi mano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poquito en escala, puede haber capítulos de síndrome compartimental en los que simplemente aparezca el dolor,
además puede ser más grave o menos, aunque todo parece indicar que si en una situación aparece un poco de dolor, pues bueno, si no se consigue hacer un buen tratamiento, van a ir apareciendo los siguientes, si no ese mismo día o en esa prueba, en otras, ¿de acuerdo? Así que es importante comentar esto y una vez que ya hemos visto el proceso desde lo primero que hemos comentado, que es lo más básico, que es cuando se empieza a hipertrofiar el músculo y la fascia no puede contener sin presionar el músculo dentro, pues vamos a ver qué tratamientos es lo que se pueden realizar y también veremos la prevención, que esto lo puedes aplicar tú a tu día a día si crees que puedes llegar a tener algún problema de este tipo y que obviamente nadie que monte en moto puede estar exento de ello. Por tanto, una vez visto tanto cómo se produce y cómo es todo el proceso hasta que llegamos a los síntomas que desgraciadamente no tienen marcha atrás la mayoría de las veces, vamos a ver un poquito del tratamiento y la prevención, que esto es lo que, como te comento, puedes llevarte un poco más práctico de esta pequeña sesión. El tratamiento básicamente hay dos opciones. Cuando hablamos de motociclismo de élite, además con los calendarios que se trabajan hoy en día y con el volumen de tiempo encima de la moto que necesita un piloto, se suele descartar la opción conservadora y, como habéis visto y oído en muchas ocasiones, se utiliza la cirugía, ¿vale? En concreto es una fasciotomía que, como te comentaba, el problema era que la fascia restringía todo lo que tenía en su interior. Pues la fasciotomía no es más que hacer unas incisiones, que puede ser una o varias, en las que abrimos la fascia, ¿vale? Entonces liberamos lo que tiene en su interior, pierde presión, ¿vale? Y luego, bueno, eso no genera problema más allá si se controla, porque la fascia, como la mayoría de las partes de nuestro cuerpo, luego se regenera, ¿vale? Entonces, al haberla abierto, se regenera, pero estando más expandida, ¿de acuerdo? Entonces, también es una duda a solucionar, que muchas veces habéis visto que un piloto recae y necesita varias operaciones. Esto es totalmente normal porque al final la fascia se va a regenerar, ¿vale? Con un volumen un poquito mayor, pero si en el futuro la musculatura necesita seguir creciendo, pues va a necesitar nuevas incisiones, ¿vale? No es que las mismas que había las vuelvan a abrir, por así decirlo, sino que simplemente pues, van a necesitar hacer nuevas incisiones para que se siga aumentando ese volumen, ¿de acuerdo? Así que es totalmente normal que se necesiten varias operaciones en algunos casos. La opción conservadora, ¿para quién va más dirigida? Pues para motores ocasionales, de competiciones con las que tienen mucho menos volumen de pruebas, ¿vale? Y que pues sí sería interesante, ya que al final la cirugía pues lleva su riesgo, lleva su tiempo de inactividad después y pues no siempre es lo óptimo. Entonces, básicamente la opción conservadora lo he dividido en 3 puntos, ¿vale? Que en primer lugar es hacer unas modificaciones en la técnica y también en la mecánica de la moto, pues por ejemplo el ángulo de la maneta, la dureza, la distancia a la que está, que bueno, estudiándolo bien con mecánicos y con también biomecánicos, acaban encontrando pues opciones mejores. También en la técnica, lo he comentado en otros vídeos a veces, que utilizar más el tren inferior en mi pilotaje, pues al final es una de las mejores prevenciones de tener problemas en los antebrazos, ¿vale? No cargar todo el peso de mi pilotaje de las frenadas en los brazos. Si utilizamos también las piernas, al final se reparte la fuerza y es obviamente menor. El segundo paso es el de llevar un protocolo de hielo y liberación. También puede estar ayudado de un fisioterapeuta en el que pues vayamos consiguiendo desinflamar esa musculatura. Es un proceso lento y que luego además en pilotos que necesitan bastante rendimiento, este proceso lento no deja de desadaptar el músculo y luego cuando volvamos otra vez a exigirle al máximo pues va a volver a tener problemas porque va a estar desadaptado, va a necesitar una adaptación muy rápida, lo cual eso suele generar hipertrofia y vamos básicamente a volver a ese problema. Por eso hay que tener mucho cuidado con a quién descartamos la cirugía, porque hay otras personas que de momento con lo que tenemos actualmente es imposible evitarlo. Y en último lugar, un programa de entrenamiento físico, ¿vale? Que es muy importante que se trabaje la fuerza neural, que esto ya lo he tratado en muchísimos vídeos. Si tenéis cualquier duda, déjame en los comentarios o por un mensaje y te remando a ellos, porque es importante que trabajemos focalizando en esa fuerza neural, que nunca se puede suprimir del todo la hipertrofia. Siempre que trabajemos fuerza, incluso cuando trabajamos resistencia, generamos una mínima hipertrofia, ¿vale? Pero que el entrenamiento esté enfocado a eso y no a la hipertrofia, porque obviamente es lo que tratamos de evitar, ¿vale? Entonces se puede conseguir un antebrazo más fuerte sin que gane volumen, o al menos sin que gane el mismo que si hacemos un entrenamiento focalizado para eso, precisamente para ganar volumen.
Y en cuanto a la prevención, ¿de acuerdo? Porque este bloque, tanto la opción conservadora como la de cirugía, la utilizamos una vez que ya han aparecido esos síntomas, ya hemos tenido esos problemas, y esto sería lo que podríamos hacer desde ya, ¿vale? Podrías hacerlo para intentar que esos problemas no aparezcan, ¿de acuerdo? Lo primero debería estar en manos de tu preparador físico, de tu entrenador, ¿de acuerdo? Y es algo complejo, pero que siempre te intento ayudar. Tengo varios vídeos enseñándote cómo cuantificar tu entrenamiento, ¿vale? El problema es que no solo se debería hacer una cuantificación bastante exacta y controlada de la carga que soporta tu antebrazo en los entrenamientos físicos, sino que además deberías tener una planificación global en la que se incluyera también la carga que soporta encima de la moto, y al final es un sumatorio, porque no deja de ser fuerza de agarre y acumulación de tensión para la musculatura cuando hago un peso muerto con 100 kilos que tengo que soportarlos agarrando, cuando hago motocross o cuando subo mi moto de competición, ¿vale? Entonces es importante ese trabajo de cuantificación y también saber que no va a ser una cuantificación exacta, ¿vale? Hay muchos métodos que, bueno, lleva bastante tiempo de aprender, pero hay diferentes métodos para cuantificar todo y llevarlo más o menos controlado, pero obviamente no es nada 100% exacto y pues el riesgo siempre está ahí de tanto pasarnos como quedarnos corto, y que entonces al meterle mucha caña, que normalmente es lo que suele pasar cuando hay un cambio de categoría, ¿vale? No, al menos los casos que hay hasta ahora, no es por un exceso de entrenamiento, aunque puede serlo, sino porque precisamente está poco adaptado el músculo, y la musculatura cuando está débil, tenemos que entender, un breve inciso en esto, cuando queremos buscar hipertrofia, por eso se utilizan normalmente repeticiones altas, cargas altas, ¿vale? Porque al final lo que hacemos es meterle mucha carga al músculo, y entonces el músculo ante ese estímulo crece, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no deja de ser lo mismo en la moto. Si yo tengo el antebrazo muy desadaptado, por así decirlo, muy débil, y yo de repente entro en circuito un día, hacer 7 tandas con una moto muy pesada, muy potente, eso lo va a recibir mi músculo al final como si fuera al gimnasio a hacer 10 series de 15 repeticiones con un peso que para mí es casi máximo, ¿vale? Casi al fallo muscular. Entonces, inevitablemente después de eso, los días que me recupere después, va a generar una hipertrofia y entonces me va a acercar a esos problemas de síndrome compartimental. Más allá de esa cuantificación, hacer un protocolo en el que vayamos regularmente utilizando hielo y elevación, ¿vale? En el caso de que empecemos a notar inflamaciones, a la vez que nos ponemos hielo, también elevarlo, porque obviamente restringimos ese flujo sanguíneo después de la actividad, ¿vale? Ya veremos que lo siguiente es evitar restricciones de flujo sanguíneo, pero cuando acabamos una actividad lo que queremos es que nos inflame, entonces cuanta menos sangre tengamos en esa zona, igual que cuando me hago un esguince de tobillo me dicen que lo ponga elevado, al final es para eso, para que no se acumule ahí la sangre y al final no cree esa inflamación. Y obviamente también un tratamiento, un seguimiento por parte del fisioterapeuta, que va a ser el que mejor te va a llevar esta parte de recuperar ese músculo y que no se acumule la inflamación. Lo de restricciones sanguíneas va en dos caminos. Primero, hay algunas técnicas para ganar hipertrofia que se basan en la restricción sanguínea. Son unos pequeños como brazaletes, por ejemplo, para bíceps hay bastante, está estudiado también para piernas. Entonces eso hay que descartarlo al 100% con pilotos de motociclismo, porque al final me va a hacer aparecer estos problemas, ¿de acuerdo? Y también en este apartado está el problema del mono de cuero, ¿vale? Y claro, eso es algo que pues, es inevitable, lo tenemos que llevar, pero sí que habría que ver de qué manera, o tanto los profesionales que al final el mono se diseña para ellos, como a la hora de comprarte un mono, que no a la hora de flexionar el codo, de ponerte una posición encima de la moto, no notes esa extrema presión, que no sea justo un pliegue, por ejemplo, del cuero o una protección que te apriete demasiado y que haga que tu antebrazo no le llegue bien el flujo sanguíneo, porque eso obviamente va a agravar el problema. Y por último lugar, al final compartimos con la opción conservadora del tratamiento. Para prevenirlo necesitamos un entrenamiento físico en la línea de lo que te he comentado, ¿vale? Muy cuantificado, muy controlado, alejando las cargas de fuerza de agarre de la competición, ¿vale? Pero que vaya todo, sobre todo enfocado en esos grupos musculares, que vaya enfocado a aumentar la fuerza por la parte neural, ¿vale? Si no sabes exactamente qué es la parte neural y la parte estructural, tengo varios vídeos sobre ello, tanto en Instagram como en YouTube, te invito a verlo, y eso sería algo clave para, con estos puntos, pues intentar evitarlo, que nunca lo vamos a evitar al 100% que aparezcan estos problemas, pero será mejor. Y como conclusión final, hemos profundizado bastante en cada uno de los temas, pero bueno, te quiero hacer una última visión general, por si acaso te has perdido en algún punto o te ha parecido demasiada información, pues bueno, que vayas al final con una visión global, que al final es con lo que te vas a quedar, y que sepas eso, que el síndrome compartimental
al final es un problema en el que la fascia no permite ganar volumen al músculo, entonces lo que hace eso es que primero el músculo pierda funciones y no le permita actuar como debería, se restrinja el flujo sanguíneo, lo cual también lleva una falta de oxígeno y de glucosa, y que los nervios se pincen, entonces pueda fallar las sensaciones o incluso los impulsos que le mando a mi cuerpo para que actúe. Hemos hablado de los efectos, que bueno, básicamente, finalmente tras todo ese proceso, pues es que aparezca un dolor local, aparezca ese hormigueo, que se me pueda llegar a dormir la mano y finalmente pues que haya una disfunción y entonces mi músculo no responda. A la hora de hablar de los tratamientos que se llevan, hemos visto que hay tratamiento conservador y tratamiento con cirugía. La cirugía es simplemente hacer unas incisiones en la fascia para que ésta permita aumentar el volumen a todo lo que tiene en su interior. Y el tratamiento conservador pues se basaba en pautas como el hielo y liberación para que no se aumente esa inflamación y esa presión interior. Hemos visto también cómo podemos, mediante el entrenamiento físico, ayudar a este problema, centrando el entrenamiento en la fuerza neural y evitando la hipertrofia. Y luego también hemos visto que mediante un cambio de la técnica de pilotaje, incluso cambios mecánicos de la moto, pues puede ayudar a solucionar este problema. Y lo más importante de todo es que hagas una prevención, que lo puedes empezar a hacer ya, y que se basa también en este entrenamiento que te he comentado, y muy importante, alejar los estímulos más importantes de fuerza de agarre de la competición, ¿vale? O de cuando vayas a subir a la moto. Intenta separar mínimo 2 semanas las sesiones más intensas en las que aparezca el agarre de cuando vayas a subir a la moto, ¿vale? Las últimas sesiones antes de subir a la moto pues deberíamos restringir al máximo esa fuerza de agarre y que no lleguemos con el antebrazo sobrecargado. También nos basamos en que un fisioterapeuta puede ayudar mucho, o si no tú mismo con hielo y con técnicas de estiramiento y de elevación puedes ayudar a que no se acumule esa inflamación después de tus sesiones o tus rodadas encima de la moto. Y también hemos visto que cuantificar ya no solo tu entrenamiento físico, cuánta volumen de carga, de fuerza de agarre haces, sino también combinarlo con tus horas encima de la moto, ya sea de motocross, tu moto de competición, con pitbike. En definitiva, llevar una cuantificación de cuánto trabajo de agarre se está haciendo para que al final no se acabe acumulando demasiado, pero tampoco se desadapte mi musculatura, que ya hemos visto que también es algo negativo. ¡Vamos! Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que ahora tengas un poquito más claro, sobre todo lo que iba buscando es que si ya tenías una pequeña idea sobre esta enfermedad, te haya ayudado de una forma no muy compleja a profundizar y a que bueno, ya sepas más en concreto qué efectos hay, por qué se produce y también puedas tú mismo evitarlo o ayudar a otras personas a que lo eviten. Así que agradecerte que hayas acudido a este vídeo, espero que te haya gustado. Te invito a visitar mi página de Instagram, Fitness4Moto, en la que también aporto contenido de este estilo a diario. Y también en fitness4moto.es tengo un blog en el que pues, subo principalmente sobre esta temática. He subido también un artículo que va acompañando a este vídeo. Te invito a que si te ha interesado el tema lo leas completo. Y pues otro tipo de consejos y de enseñanzas que te intento hacer, pues sobre también dolor de muñeca, que es otro aspecto que suele molestar bastante a la hora de pilotar o simplemente conducir la moto. Y en definitiva echarte una mano y que entiendas que el entrenamiento físico pues es algo que te va a ayudar tanto a disfrutar de tu moto como a rendir en el caso de que quieras competir o simplemente mejorar tu rendimiento en tandas y en definitiva disfrutar de esta pasión que son las motos. Y nos vemos en el siguiente.